Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Unos minutos hasta que todo el mundo se integre. Están bienvenidos. Compartir un poco de estudio de Torah. ¿Qué tal? Bienvenido don Andrés. Bienvenida Alba. Bienvenido Isaac. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio. How are you, Mark, from Ibiza? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Esta perashá, como comenzamos explicando, como comenzamos explicando ayer, habla sobre el encendido de la menorá. La menorá es indudablemente uno de los símbolos prioritarios y primordiales del judaísmo. Y existe una infinidad de situaciones que nos permiten a nosotros entender la importancia de la menorá y algunos detalles que abarcan su encendido, la forma en que ella estaba depositada, puesta en el Mishkan, en el tabernáculo. Y de ello quería yo compartir esta noche un poco de estudio en conjunto. Nosotros sabemos de que la menorá estaba hecha de 6 brazos más uno central. La Hanukkah nuestra tiene 8 brazos y uno más que es el Shamash. Pero nuestra menorá tiene 7 brazos en total. 3 y 3 de un lado y uno en medio. Existe una discusión en el Talmud, cuál era la forma en que la menorá estaba colocada frente al santo santuario, Kodesh HaKodashim en hebreo. Hay quien dice que iba de norte a sur, es decir, que iba enfrente de la puerta, enfrente, es decir, no que ocupaba todo el espacio de la puerta de manera frontal. Es decir, los brazos, el lado de los brazos, veía así la puerta. Esto era el Kodesh HaKodashim. Y entonces la menorá estaba puesta de esta manera, de norte a sur. Pero hay quien piensa que estaba puesta de este a oeste, de esta manera, frente a la puerta. Y no es una discusión banal cuál era la posición de la menorá frente al Kodesh HaKodashim. De hecho, el Talmud nos dice que el que pensaba, según la idea, de que la menorá está puesta de norte a sur, nos habla de iluminar
el intelecto y la fuerza pensante del ser. Y vamos a explicar. Y aquellas personas que la idea que piensa que la menorá va de este a oeste, nos habla de la conquista de las emociones a través de la luz. Un tema muy susceptible al pensamiento de la Hasidut, a este pensamiento, para aquellos que estamos estudiando ya más de 80 días llevamos aquí en el confinamiento y por lo tanto estamos ya estudiando varias semanas. Entonces, habéis podido percibir que la Hasidut, la Kabbalah, busca matizar la forma de actuar del ser pensante y la forma de actuar del ser emocional. Hay veces los busca unir, hay veces los busca fusionar, hay veces busca separarlos, hay veces busca darle más fuerza al pensamiento y hay veces busca dar más fuerza a nuestro sentir cotidiano. Y todo ello tiene que ver con la labor en el tiempo en que nosotros nos encontramos en el año. Es decir, a través del año hay momentos en que valoramos, más bien ponemos en valor nuestras fuerzas emocionales y hay veces que ponemos en valor nuestras fuerzas intelectuales. Y así también la menorá. De hecho, la menorá viene a explicarnos la forma en que la luz no nada más ilumina nuestro ser, sino también la forma en que la luz transforma el espacio para iluminar hacia un solo lugar. Así nos dice que la menorá, los brazos de la menorá, cierto era que terminaban de forma recta, pero la luz estaba inclinada hacia el centro, es decir, el vasito de la menorá, que hacía una forma de flor, ¿correcto? Como los pétalos de una rosa, que van envolviendo con su forma el espacio, hacían que la mecha que estaba dentro del recipiente en el candelabro iluminen. Los tres de la derecha iluminaban hacia el centro y los tres de la izquierda también iluminaban hacia el centro. Y la vela de en medio se llamaba Ner Amaravi, la luz del este, y la luz del este como el Kotel Amaravi, y la luz del este viene a iluminar el mundo desde su lado más débil. Es decir, que el Mizraj, el lado oeste es el lado fuerte y el lado este es el lado débil. De la misma manera, el lado norte es el lado más poderoso y el lado sur es el lado más débil. Es interesante que también en las fronteras geopolíticas normalmente el norte tiene más dinero, tiene más riqueza, mientras más subimos hacia arriba hay más concentración de poder que en el sur. Así es normalmente en la Europa occidental y así también es en América Latina. Mientras más subimos, más concentración de poder hay. Y también así es en el pensamiento de la menorá. Es decir, que además de la forma en que nosotros vemos la menorá, si está posicionada de una manera o de otra,
Todos estamos de acuerdo en que la luz de en medio viene a sentirse, a acentuarse como la luz del este, la luz débil, y esta luz viene a transformar el lado débil del ser, ya sea el lado débil del ser intelectual o el lado del ser emocional. Más adelante explicaremos por qué le llamamos la luz débil a la luz del centro. Normalmente solemos decir que la menorá tiene 6 brazos y que los 6 brazos están relacionados con los 6 días de la creación. Cada uno de los días ilumina de una manera distinta y todos iluminan hacia el medio, que es la vela de Shabbat. Pero en verdad, los comentaristas dicen que esta idea es una idea un poco débil, porque si el Shabbat si la idea sería que los brazos de la menorá iluminen hacia el Shabbat, entonces el Shabbat tendría que ser el último brazo y no el brazo de medio. El Shabbat no ocurre en el medio de la semana. Cierto es de que se intenta contestar de que el Shabbat está en medio de nuestra vida, es decir, hace finalizar la semana anterior y también viene a bendecir la semana posterior. Pero aún así, digamos que esta explicación es una explicación un poco más débil en relación a la siguiente idea. En verdad, los 6 brazos de la menorá vienen a representar el modo en que nosotros dividimos la visión universal del conocimiento de la Torá. ¿Cómo dividimos la Torá? Cuando los sabios nos enseñaron la Mishnah y el Talmud, nosotros vemos que la Mishnah está dividida en 6 volúmenes y después de ellos nacen 20 volúmenes del Talmud con todos sus volúmenes de estudio. ¿Cómo los Jajamim conocieron este estudio de división vertical de todo el conocimiento de la Torá? Primero voy a decir cuáles son los Shisha Sidrei Mishnah, los 6 órdenes de la Mishnah, que los 6 órdenes de la Mishnah en cierto modo vienen a posicionar los 6 órdenes en los cuales nosotros dividimos todo el universo y nuestra visión, que de cada uno de nosotros podamos ver al universo como una sola cosa dividida en 6 entes que vienen a iluminar el séptimo ente. ¿Cuáles son? El primero es Moed, las fiestas. Las fiestas, incluido el Shabbat, vienen a marcar todo lo que el hombre santifica en el tiempo. La segunda parte es Zraim. Zraim significa todo lo que el hombre planta en la tierra para hacerlo crecer. Árboles, semillas, todas las leyes de cuáles son las formas en las cuales el hombre tiene pertenencia y vínculo con la tierra. Muy interesante que dentro de este tomo se encuentra también las Mishnayot que están relacionados a la ética de los sabios. La ética de los sabios, Jajamim la interpretaron como una semilla que el hombre pone en la tierra. Y cuando el hombre hace germinar su ética, nacen de él buenas acciones, porque la ética de por sí no tiene ningún sentido si no es las buenas acciones que el hombre es capaz de hacer desarrollar y crecer a través de su pensamiento. Entonces, repito, la primera es Moed, los tiempos. La segunda es Zraim, las semillas. La tercera es Nezikin, los posibles daños o los posibles litigios que el hombre puede tener consigo mismo y con los demás. Es decir, consigo mismo, su propiedad privada, la propiedad intelectual,
y también la propiedad que va a afectar a las personas entre dos propiedades. Es decir, cuál es el espacio que el hombre tiene que dejar libre para que haya un camino, para que las personas puedan caminar y vivir entre dos propiedades privadas. Que la propiedad privada no nos apriete y no nos quite los espacios para que nosotros podamos respirar. Muy interesante leer en la Mishnah las ideas de cómo los Jajamim ya estipularon en aquellos momentos la idea de que tenía que haber parques, jardines, caminos al lado de los ríos que pertenecían a todo el mundo. Es decir, aunque estaban dentro de tu propiedad privada, cualquiera los podía cruzar y cualquiera podía acompañar el camino del río porque eran caminos necesarios. Y estos son los tres primeros. Después viene Nashim, todas las leyes de las mujeres, que significa todas las leyes de cómo nosotros podemos consagrar una mujer, y una mujer acepta y se consagra en el matrimonio de forma individual. Obviamente que existen los derechos de las mujeres y las obligaciones de las mujeres, y los derechos de los hombres y las obligaciones de los hombres. Principalmente existen las obligaciones más que los derechos, y ese es el cuarto tomo. Y después viene Taharot, todas las ideas de prohibido, de puro e impuro. Y la sexta parte es la Kedoshim, son la forma en que nosotros santificamos una cosa para el servicio a Hashem. Es decir, no la pertenencia a lo puro e impuro, sino, por ejemplo, una sinagoga, un Sefer Torah, unos tefilín, un animal que nosotros prometemos que el animal va a estar dado para servir en el altar y que su carne sirva para alimentar a los pobres. Todas las ideas en las cuales nosotros hacemos de una manera o de otra santificar. También en ella está la santificación de los jubileos, la santificación del séptimo año. Es decir, cuando Moshe Rabenu le dice a Aarón, enciende la menorá, le divide una visión del mundo en cómo el judío ve el mundo en una forma, en un mapa, en una geometría que no tiene nada lo que ver con los negocios, con la propiedad privada. El judío tiene que ver al mundo en la forma en que el mundo se desarrolla desde la perspectiva del conocimiento de la Torá. Y no es una cosa banal y no es una cosa nada fácil dividir al mundo en 6 partes iguales. Iguales quiero decir que tienen el mismo valor y peso en la moral del ser humano, como los Jajamim lo interpretaron, más bien como Jajamim lo aprendieron desde Moshe en el momento en que se entregó la Torá en Sinai. A mí me encanta ese pensamiento. La idea de que Moshe no nada más nos enseñó el contenido de la Torá, sino que principalmente Moshe nos dio un método para que nosotros veamos el mundo en una división, en una cuadrícula, en que todo está en un marco de 6, que el marco de 6 es un número, primero que todo, que es un múltiplo de 9, y donde el marco de 6 tiene 3 espacios más, que son hombre, tierra y tiempo. Hombre, espacio y tiempo, que hacen la conectividad de que el conocimiento dividido en 6 más las 3 vertientes hacen que nosotros podamos ver la Torá de una manera fantástica. Perdonen, no sé por qué me entró una llamada telefónica normalmente de internet, raro. Perdón, entonces decía, el mundo está dividido en esa visión de 6. Esta visión de 6, esta es la que enciende el Cohen Gadol. La que enciende el Cohen Gadol en nuestra menorá. Y si nosotros, como dijimos antes, le sumamos a esas 6 otros 3 espacios que hacen llegar al 9, que el 9 representa el número de la verdad, donde además del conocimiento dividido en 6 hay hombre, tiempo y tierra.
tiempo, tierra y hombre, nos falta una cosa. Nos falta que el hombre pueda hacer que toda esa luz vaya hacia un centro. ¿Saben cuál es el centro de esa luz? El pensamiento de la Torá. Porque el pensamiento es la debilidad más significativa del ser humano. El hombre es muy difícil que pueda dominar su pensamiento 24/7 y ni siquiera 24 horas en un solo día y ni siquiera 60 minutos en una sola hora y ni siquiera muchas veces 60 segundos en un solo minuto. La capacidad de que el hombre pueda dominar su pensamiento es el trabajo esencial al cual el judío ha sido dado y es el mensaje primordial en el judaísmo, creo que tan importante como el mensaje de poder transmitir a nuestros hijos en los valores de la Torá, porque cuando una persona acepta y se hace responsable por su tiempo en fragmentos mínimos que lo relacionan con su pensamiento en cada uno de los momentos, y a eso es lo que me refiero en fragmentos mínimos, el hombre se vuelve un motor de ideales que van a estar en una búsqueda constante de conocimiento y en una búsqueda constante de sí mismo, en la conquista de su ser, de su tiempo y de su espacio. Esa es la idea fabulosa del encendido de la menorá. El encendido de la menorá viene a decirnos que hay dos maneras en las que el hombre puede conquistar y transformar su ser. Uno es que va de norte a sur y que de norte a sur la persona hace un trabajo principal para ir desde los valores más racionales hacia la fuente de su intelectualidad. ¿Y por qué va de norte a sur? Porque en el norte es el lugar más elevado, la cabeza. En la cabeza se encuentra la capacidad racional y baja hacia el sur, baja hacia los pies. De norte a sur el hombre encuentra un elemento donde los pies van hacia donde la cabeza quiere ir y por otro lado también los pies llevan a la cabeza hacia donde la cabeza pretende ir, pero sin los pies, sin la anulación de los pies al sentido racional del ser, no hubiera podido llegar a ningún lugar. Esa es la idea en la cual el hombre se busca a sí mismo y se refleja en la menorá, en la idea de que si nosotros somos capaces de conquistar nuestro eje racional, lograremos doblegar a nuestros sentimientos. Y ese es un pensamiento en el Talmud. Pero hay otro pensamiento que en verdad vamos de este a oeste. De este a oeste, en verdad, está referido a los dos lados que hay en el corazón. ¿Saben? En el corazón hay un lado que está vacío y el otro lado que se va llenando de sangre. Hay unos vasos que son vinculantes, pero siempre hay uno que se mantiene medio vacío para que el otro esté medio lleno. Y las emociones en verdad tienen un reto muy importante. Cuando nosotros estudiamos las emociones y empezamos en Gesed, en benevolencia, y acabamos en Yesod, en esencia, cuando empezamos con el corazón, que es el lugar donde almacena nuestra benevolencia, nuestro bien, nuestro amor, nuestro dar, y terminamos en la esencia, que en el marco
del cuerpo humano se encuentra en el aparato reproductor del ser humano, que el aparato reproductor del ser humano es la esencia evolutiva del ser. Y ahí el sentimiento nos manda una alarma y nos dice, tú puedes sentir todo lo que tú quieras, pero si dentro de los sentimientos tú no introduces una ideología y no sitúas a la ideología, ya sea por arriba o por debajo de tus sentimientos, y está en tus manos de decidirlo, no vas a poder llegar con tus sentimientos a ningún lugar. Tus sentimientos te van a paralizar. El trabajo de oeste a este, es el trabajo de vacío a lleno, que no es menos importante que el vacío de lleno a vacío. ¿Qué es más importante? Dar, obviamente, poderle darle al otro. Pero si nosotros no recibimos, no tenemos una ideología y un pensamiento propio que nos permite discernir a quién, cuánto y cómo estamos dando, nuestro dar no va a tener consistencia. Para poder dar hay que recibir. Es un pensamiento totalmente distinto del pensamiento intelectual, que en el pensamiento intelectual el hombre se tiene que romper la cabeza para poder discernir el conocimiento de la Torá, y muchas veces el hombre llega a su máximo, y hay veces su máximo es un nivel bajo, pero una vez que ha llegado ahí, el hombre se siente feliz, porque el hombre es cuando llega a su máxima expresión intelectual, que él siente en ese momento, el hombre se siente pleno. En cambio, en el dar y recibir, nunca hay plenitud. Por más de que tú le des a tus hijos todo lo que tú quieras, siempre vas a sentir que no les has dado suficiente. Y sorprendentemente, ellos también van a sentir muchas veces que aunque tú les hayas dado todo lo que tú quieras, todo lo que tú les has dado, también ellos podrán seguir teniendo quejas. La menorá venía a representar en la posición de este a oeste el bloqueo de la entrada de la puerta del santo santuario. Es decir, la menorá ocupaba de una forma así, bloqueaba toda la entrada del Kodesh HaKodashim, del santo santuario, y le decía al Cohen Gadol que iba a entrar una vez al año al santo santuario, al Kodesh HaKodashim, a ver las 2 tablas de la ley. Le decía, tú para realmente poder entrar una vez al año y tener éxito en tu labor, tendrás que haber trabajado tu sentimiento en un balance donde sepas dónde está tu ideología. Y en relación a la ideología y el sentimiento, Maimónides y Nachmanides discutirían muy parecido a lo que le sería la derecha y la izquierda. La izquierda pone la ideología por encima del sentimiento. Lo más importante es la ideología de izquierdas. Y en la ideología de izquierdas estamos dispuestos a pagar y a sufrir y a sacrificarnos todo lo que la izquierda nos diga, con tal y que la ideología se fortalezca, y de ella, en teoría, todos nos vendremos beneficiados. Y el pensamiento es cierto en el pensamiento, y así lo dice Maimónides. Y Nachmanides dice, lleva tu ideología debajo de tu sentimiento. Sé un hombre de derechas. Primero busca que tu sentimiento tenga una parcela de realización propia. Siente que tú eres el que domina y que tú barres para casa. Y una vez que has barrido para casa, la ideología se va a acercar a tu acción. Y de tu acción van a ser una ideología hecha a tu propia medida. Es fantástico ese pensamiento, esa discusión que discierne de la forma en que estaba posicionada la menorá para bloquear la entrada al Kodesh HaKodashim, según esta idea de este a oeste, y no tiene nada lo que ver con nuestra mente, porque en nuestra mente la menorá se encuentra en una forma así, y entonces el Cohen Gadol, cuando va a venir a encender la menorá, nunca la va a ver de frente, porque él sube por una escalera de aquí, y entonces enciende la vela que está aquí arriba.
entonces no tiene una perspectiva de todo el pensamiento, no tiene una perspectiva del pensamiento en la cual la Torá fue dividida en la visión de Moshe para que nosotros podamos estudiar el universo en una visión genérica, unificada, que es la visión del pueblo de Israel en el universo. El Cohen Gadol, nosotros, cuando vamos a encender nuestro intelecto, nuestro sentido racional, lo importante es que podamos tener un focus, podamos tener una concentración en el problema justo que nosotros estamos viendo. Si nosotros nos vamos a querer ver toda la forma y la figura de una forma genérica, no vamos a poder penetrar de forma potente en el pensamiento. Para poder entrar de forma potente necesitas sentimientos, necesitas colocar la menorá de otra manera. Y es interesante esta discusión que hay en el Talmud, porque en verdad el Talmud fue redactado casi en 500 años. Muchos de ellos, de esos años, en su mayoría, el Bet HaMikdash estuvo levantado, estuvo de pie. ¿Por qué no le preguntaron al Cohen cómo la ponía? Los comentaristas nos dicen que muchas veces el Talmud prefirió dejarnos la discusión en una discusión abierta, no en una discusión cerrada que bloquea nuestro pensamiento. Cuando hay una discusión abierta, al fondo hay un espacio para que cada uno haga a su manera, en su propio ser, en su propio sentir, en su propio desarrollo. Y ese es lo magnífico de la discusión, que está encapsulada en el pensamiento del pueblo de Israel de una forma muy estricta, pero que dentro de ese cubo nos permite volar de una manera eterna. Y cada uno posiciona su menorá a su manera. Hay quien busca refinar su mente y hay quien busca refinar sus sentimientos. Y dentro del sentimiento hay quien pone la ideología por encima de nuestro sentir y hay quien lo pone por debajo de nuestro sentir. Y también en relación a lo intelectual hay una forma en la cual nosotros, una vez que hemos refinado nuestro sentir y buscamos que nuestras emociones se vuelvan intelectuales para poder dominar nuestra vida, también en ese momento nos preguntamos, ¿queremos que nuestras emociones intelectuales estén por debajo de nuestro pensamiento o por encima de él? ¿Qué preferimos una vez que hemos llegado a nuestra plenitud? ¿Estar por encima de nuestro pensamiento? ¿Preferimos elegir no saber y conformarnos con lo que sabemos para estar contentos? ¿O preferimos seguir en la búsqueda, y una búsqueda que sea eterna en la que nunca haya plenitud y satisfacción propia? Porque el hombre está dado a anularse, y cuando el hombre anula su ego, su ser, nunca se va a sentir con una plenitud que le permita sentirse satisfecho. Porque sentirse satisfecho muchas veces lo va a terminar. Es como aquellas personas que dicen, si yo salgo de pensión, si paro de trabajar, me voy a morir. Y quizá también tienen razón. Y en el pensamiento de la Torá, cuando la emoción llega a la raíz de su especie intelectual, el judío tendría o debería de querer seguir buscando. Y que nuestra búsqueda sea continua y eterna. Muchas gracias y buenas noches.